A 3 meses de las elecciones europeas del 26 de mayo, la Eurocámara ha publicado la primera proyección de voto basada en sondeos nacionales. Según esos datos, ganarían los populares, pero conseguirían menos escaños que en 2014, igual que los socialistas, que serían la segunda fuerza. Sobre el nuevo escenario que puede abrirse en las instituciones europeas tras esos comicios, vamos a hablar con Miguel Acosta, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes. Y con Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. En esa proyección de voto aparece también el ascenso del grupo liberal, en el que se incluye Ciudadanos, y sobre todo de los grupos populistas, de los partidos de Marine Le Pen en Francia, de Matteo Salvini en Italia y de Vox en España. Conseguiría 6 escaños Vox. Si damos por buenos estos datos, ¿qué consecuencias se desprenden de este nuevo arco parlamentario? Bueno, lo que muestra las encuestas realizadas por parte del Parlamento Europeo realmente es un reflejo de lo que hay a nivel nacional, ni más ni menos. Sabemos que en los últimos años han aumentado los nacionalismos, pero en principio, y por supuesto van a conseguir representación en el Parlamento Europeo, de esto yo creo que no hay ningún tipo de duda, pero en principio no va a ser, digamos, un elemento de peligro para los valores del proceso de integración, incluso para la democracia. De hecho, simplemente hay que recordar que ya en 2007 hubo un grupo político de ultraderecha en el Parlamento Europeo que prácticamente no tuvo ningún tipo de respaldo y al poco incluso se desapareció realmente. Entonces, quizás el arco donde sí que podría tener peligro es si se unen con otros partidos, alcanzan al menos a lo que se considera la línea roja, que vendría a ser un tercio de los representantes en el Parlamento Europeo, en torno a unos 235, 240. Se supone que no van a alcanzar los 120, 125, en principio no va a tener mayor repercusión, por lo menos conociendo la historia más reciente, como esta referencia que he hecho de hace 10 años. Otro elemento que me parece muy interesante es cómo están ascendiendo en algunos países los grupos liberales, véase en España, Ciudadanos. Eso también va a tener una repercusión en el Parlamento Europeo, incluso va a actuar como elemento a efectos de conseguir mayorías determinadas o determinantes y con resultados de normativa adoptada. Ahí puede ser, digamos, el elemento interesante para Ciudadanos. Según este estudio sería la llave. Claro. Claro, hombre, yo creo que es el efecto Macron, ¿no? Que el efecto que está teniendo Macron, más que hacia Francia, hacia el resto de Europa, el que se está reflejando en esta subida del grupo de los liberales. Ahora, a mí lo que me alegra, dentro de que, bueno, pues este es solamente un primer sondeo y a cada 15 días la oficina del Parlamento va a estar publicando estos sondeos, pero lo que me alegra es que parece que los ciudadanos ya nos estamos tomando algo más en serio las elecciones al Parlamento Europeo, porque históricamente siempre veíamos cómo en las elecciones nacionales votábamos más con la cabeza, pensando que es lo que nos puede interesar o no, mientras que a las elecciones europeas, como pensábamos que eso no servía para nada, pues votábamos con lo que nos apetecía en aquel momento, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con personajes de lo más peculiares en el Parlamento Europeo, precisamente como consecuencia de ese voto, es decir, que el mismo votante votaba de una manera en las nacionales o en las locales o en las regionales y de otro modo diferente en el Parlamento Europeo. Ahora parece que está un poco más equilibrado. Sí, tanto en la participación como en el sentido del voto puede influir que coincidan con las municipales o con las autonómicas en otras regiones. Al menos en la participación esperemos que sí coincidan, porque es una de las principales preocupaciones que hay ahora mismo en todas las instituciones europeas, bueno, todos los europeístas estamos preocupadísimos con esa cuestión, que es que si hay una escasa participación en las elecciones al Parlamento Europeo, desde luego si están solas las elecciones es muy difícil conseguir que la gente vaya a votar. Si hay una escasa participación, ese Parlamento igualmente va a salir y va a salir con los que lo voten y va a adoptar una barbaridad de normas como tiene que ser, con un importante poder, porque esto es una estructura democrática que nos va a ser de aplicación a todos. Claro, ahí yo creo que es una buena elección el coincidir con las municipales. Claro, el que va a votar a las municipales vota también al Parlamento Europeo e incluso en algunas comunidades que correspondan pues a las autonómicas. En cualquier caso, tenemos que tener en cuenta prácticamente en todos los municipios españoles hay partidos locales
que luego no se presentan al Parlamento Europeo, con lo cual ahí el voto del votante puede variar. Quiero decir, normalmente las municipales se suele votar a la persona, las europeas se suelen votar a los partidos grandes. Y yo creo que va a ser un reflejo, al menos en España, un reflejo de lo que va a haber en las elecciones generales. Esto es, aparentemente, PSOE y Ciudadanos van a subir y PP y Podemos van a bajar. Y luego otra cuestión que no se nos puede olvidar. Ahora mismo España tiene asignados, si no me equivoco, 54 europarlamentarios. Con un Brexit subiría a 59 y eso todavía no está definido. Quiero decir que todavía nos queda mucho por discutir. Lo vamos a tratar en esta mesa, pero antes me gustaría que reflexionáramos sobre una advertencia que ha hecho la Unión Europea esta semana, también relacionada con las elecciones, que es la posibilidad de que Rusia pues lance ciberataques o difunda masivamente noticias falsas. ¿En qué se basan estos temores de la Unión Europea, señalando directamente al gobierno de Rusia? Sí, bueno, parece que hay una evidencia que no solamente en elecciones europeas, sino en muchos procesos electorales, en Estados Unidos también, en los que ha habido una cierta contaminación por parte de Rusia en las elecciones, que han hecho, bueno, pues a través de estas fake news, que es como ahora se llaman los bulos, pero a través de este sistema han hecho un poco cambiar la voluntad del votante y han terminado dando unos resultados no queridos, distribuyendo, bueno, pues bulos realmente. Fue en las elecciones de Trump, fue con respecto al Brexit también, que siempre nos ocupa. De hecho, se presentó un trabajo interesantísimo sobre la influencia de las fake news sobre el Brexit por una periodista también cercana a nosotros, Clara Fajardo. Sí, todas estas cuestiones se han venido barajando durante todo este tiempo y la sombra de Rusia está por ahí. Claro, Rusia niega totalmente que tenga ninguna relación con esta manipulación de los datos que se puede terminar, bueno, pues ensuciando el proceso, la limpieza del proceso electoral. Pero por otra parte es que la Unión Europea tampoco ha sido capaz de aprobar una normativa para controlar que no se produzcan esas noticias falsas. Parece que ahora hay alguna iniciativa en este sentido, otra vez, pero el verano pasado se planteó, hacía falta necesariamente porque teníamos aquí estas elecciones y el mundo en este caso es global a todos los efectos. Con ¿Qué se puede hacer, Miguel, para atajar esta amenaza? El plan de acción que aprobó el Consejo en diciembre lo que establece sobre todo son unas unidades que luchen contra esta desinformación, efectos de localizar el origen, pero fundamentalmente aquí es un tema que hay que reconocer, como dice Maricruz, en un mundo globalizado que es algo complicado, que es una, en cierto modo, cooperación con las redes sociales, fundamentalmente con Facebook y con Twitter. Esto es lo que le está pidiendo la Unión Europea a estas importantes empresas, es que faciliten o que avisen de cualquier tipo de situación que pueda conllevar una fake news. Claro, sabemos cómo funciona Facebook, sabemos cómo funciona Twitter, entonces esa cooperación siempre va a quedar un poco cogida con pinzas, porque no se sabe hasta qué punto va a ser una cooperación efectiva o si va a facilitar toda la información que la Unión Europea necesita a efectos de poder hacer frente a esa fake news. Pero claro, en el Facebook, en Twitter, prácticamente entra cualquier persona en el mundo con un dispositivo. Claro, eso a veces es muy difícil controlar porque diríamos que estamos controlando uno a uno. De eso al gran ojo que controla absolutamente todo, al gran hermano, estaríamos a un paso. Pero es que otra solución no existe realmente. No, y es que en este caso, claro, cada uno de los ciudadanos, como decía Miguel, cada uno que tengamos un smartphone en la mano, un dispositivo en la mano, nos estamos convirtiendo en un potencial hacedor de noticias falsas, ¿no? Basta con que nos manden algo y lo reenviamos. Y eso es imparable, ¿no? Con lo cual tiene que pararse efectivamente desde el origen de esa información. Pero claro, cuando hablamos de Facebook o de Twitter, tampoco estamos hablando solamente de esas dos redes, porque todas están conectadas con Google y es Google el que, bueno, pues esta mañana escuchaba una conferencia de un abogado argentino que trabaja derecho digital interesantísima cuando explicaba cómo basta con que mandemos una foto por WhatsApp para que esa foto, que solamente se la hemos enviado a uno, queda en el servidor de Google y después es más fácil que aquello siga, que se convierta en nuestro currículum cuando vamos a trabajar, ¿no? Pero eso lo dejamos para la mesa del viernes con los expertos, que ahora mismo efectivamente
Sí, nosotros queremos tratar también otro asunto que es novedoso en estas elecciones europeas, que es el número de diputados de la Eurocámara. En esta ocasión van a ser 705 los diputados que concurran, que conformen el Parlamento, disminuyen, creo que son 45, y se debe a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero algo que no está todavía cerrado del todo. ¿Hay hay margen de maniobra si finalmente hay una marcha atrás por parte del Reino Unido o en alguno de los escenarios que se pudieran ocurrir? Realmente, si bien esta disminución del número parlamentario se debe a la posibilidad de salida del Reino Unido, esto no es algo nuevo. Desde hace algunos años está previsto un máximo de 700 europarlamentarios, porque se veía que cuanto más estados entraban, mayor era el número de parlamentarios, era prácticamente imposible legislar con tal cantidad. Entonces se estableció un tope máximo de 700. Evidentemente esa disminución se entiende que va a ser progresiva. En cualquier caso, la opción más idónea que se está barajando ahora mismo es que haya un aplazamiento del 29 de marzo, 6 meses, 3 meses, al parecer el tiempo suficiente para que consigan convencer al Parlamento británico, que ya veremos a ver qué decide el próximo 27 de febrero, creo que vuelven a votar, y bien la posibilidad de que haya europarlamentarios británicos elegidos con el dineral que eso puede conllevar para las arcas europeas, para las arcas británicas, y que estén, digamos, ocupando su cargo de forma provisional, hasta que finalmente se lleve a cabo el Brexit con acuerdo, esperemos. Sí, de nuevo esta semana está Theresa May en Bruselas. Sí, parece que además las conversaciones se han suavizado un poco, no son tan tirantes. Parece que efectivamente hay posibilidad de un acuerdo, incluso el ministro de Asuntos Exteriores, traduciéndolo a nuestro lenguaje, Philip Hammond, señalaba que parece que el Parlamento británico va a poder votar alguna salida. No se va a tocar el acuerdo, como se había dicho inicialmente. Efectivamente, el acuerdo está cerrado, pero sí la declaración política. Y en la declaración política sí cabría hacer alguna observación respecto a la provisionalidad de esa frontera blanda con Irlanda, que es, bueno, pues principalmente la preocupación. No obstante, bueno, crecen los enanos, es decir, parece que se está solucionando el tema de Irlanda con la frontera de Irlanda, y termino de leer hace no más de media hora que hay un problema con Gibraltar, porque como en la declaración política es considerado territorio no autónomo, los británicos ahora no están dispuestos a aceptar que se califique como territorio no autónomo, es decir, en lenguaje coloquial, colonia. Y en ese caso, pues, sería un problema nuevo. Vamos, lo de la colonia de Gibraltar llevan desde los años 60 en Naciones Unidas, Gibraltar como colonia, o sea, quiero decir que no sería algo novedoso, solo que la Unión Europea ha tenido siempre un cuidado diplomático a efectos de no calificarlo como tal, realmente. Claro, entre otras cosas porque claro, Reino Unido, la metrópoli era miembro, ya si no eres miembro, mira, aquí los llamamos como nos apetece, ¿no? No, de hecho, Juncker, después de esa nueva reunión, la segunda creo en este mes de febrero, con Theresa May, también se mostraba pesimista porque decía cualquier avance luego llega al Parlamento británico y la mayoría lo tumba. Bueno, mientras ese Brexit sin acuerdo, bueno, se acerca, porque finalmente la fecha está puesta, es el 29 de marzo. Ya vamos empezando a ver algunas consecuencias económicas de calado, sobre todo esta semana en el sector automovilístico. Hemos sabido que Honda va a cerrar su planta en el Reino Unido en 2021, Nissan ha descartado adjudicar un nuevo modelo a su fábrica inglesa y Ford también plantea cerrar sus 2 fábricas en el Reino Unido. Este es solo el principio. Efectivamente, Ford plantea cerrar, Jaguar ha dicho que se queda, pero me parece muy llamativo el dato, ¿no? Si me quedo y tengo 39.000 empleos, pero para poder quedarme tendré que despedir a 4.500. Bueno, me quedo, pero con una consecuencia importante. Hitachi, Flying Bee, que es la compañía de vuelos regionales, Airbus, y además, bueno, no sé si no se ve nada. Bueno, otro día lo traigo más grande para que se vea la concentración de todas estas fábricas en una parte muy concreta del Reino Unido. Va a hacer que el malestar, el paro, el desequilibrio económico que se genere va a estar muy centralizado, además en una parte determinada
del Reino Unido. Y bueno, Claro, pues esos son los que... Vamos a ver, esto se debe fundamentalmente porque se sospecha que no puede haber acuerdo. El problema es que si no hay acuerdo, va a haber un problema sobre todo de movilidad. Movilidad de estas empresas, incluso las grandes escuderías que tienen sede en Reino Unido, que están entrando y saliendo del país a las carreras, claro, van a tener muchas dificultades de movimiento en comparación con aquellas escuderías que tienen sede en la Europa continental, tipo Ferrari, tipo Alfa Romeo. Si hay un acuerdo, no hay ningún tipo de problema. Entonces, da la sensación que todo esto, o podría uno imaginarse que esto es como un gran contubernio, ¿verdad? Que están las grandes empresas amenazando con irse para, en cierto modo, obligar al Parlamento británico a que dé por visto bueno el acuerdo de Reino Unido para no, digamos, provocar lo que decía Maricruz, unas grandes manifestaciones sociales en una zona muy concreta de Reino Unido, donde se concentran todas esas empresas y que va a provocar fundamentalmente el aumento del paro. Que eso ya lo sabemos que va a pasar, pero que hasta este momento el británico de calle no se estaba dando cuenta. Pues Además, veremos qué pasa la semana que viene si finalmente se produce esa nueva votación en el Parlamento británico. Nosotros nos hemos quedado sin tiempo en esta mesa de análisis sobre asuntos europeos. Muchas gracias, Maricruz Arcos y Miguel Acosta, por acompañarnos esta tarde en Andalucía al Día. Se quedan ahora con el deporte de la mano de Ángel Gámez y su equipo, pero será después de unos minutos de publicidad. Nosotros volvemos sobre las 6:25 con más información. Hasta luego.